Muy buenas tardes, bienvenidos a este su espacio, nuestro espacio, en el que en las últimas semanas hemos estado conectándonos a esta hora, compartiendo información de mucho interés, con el objetivo de que podamos seguir adelante, avanzando y haciendo cambios si es necesario para que podamos seguir trabajando en algunas áreas en las que en ocasiones pues tenemos algunas dificultades. Qué gusto volver a saludarlos por acá. Gracias por estar siempre al pendiente de las publicaciones, de los temas y de las charlas que con mucho gusto preparamos para ustedes, con el objetivo y el deseo que sean de su agrado, de su interés y de mucho beneficio. El día de hoy, como fue anunciado, estaremos abordando el tema cómo estimular el lenguaje desde el juego y el afecto. No olviden que pueden dejar sus correos para que podamos compartirles material de apoyo que viene a sustentar, apoyar la información que en las charlas nosotros estamos compartiendo. Dejen su correo en los comentarios. Recuerden que también pueden contactarnos por nuestras fanpage, así como también en nuestros números de teléfono que ahorita están apareciendo en pantalla. Y en esta ocasión, pues para mí es un gusto poder desarrollar el tema que está preparado para esta semana. Espero que la información que podamos compartir el día de hoy sea de mucho beneficio y que podamos aportar a seguir estimulando el desarrollo del lenguaje. Como sabemos, es muy importante. Así que vamos a entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo estimular el lenguaje desde el juego y el afecto? Sabemos, ¿verdad?, que la importancia que tiene la comunicación en el desarrollo intelectual, emocional y social de nuestros niños y a jóvenes, adolescentes y adultos. La comunicación es de suma importancia. El uso es vital para que podamos desarrollarnos en nuestras diferentes áreas. Y en esta ocasión vamos a hacer énfasis en la importancia que tiene el afecto. Sabemos que el amor es uno de los factores ambientales más poderosos a la hora de desarrollarnos, crecer y mantenernos saludables. Por esta razón, nosotros creemos, y por eso mismo hoy estamos hablando de este tema importante, que educar desde el afecto constituye el pilar fundamental en el crecimiento desde la más tierna infancia, desde el nacimiento hasta ahora, ¿verdad? Los adultos y jóvenes. Esto es importante y este pilar viene a fortalecer muchísimo y a preparar una base para que podamos desarrollar de una manera interesante, motivadora, ¿verdad? Y que los niños se sientan estimulados y al mismo tiempo que puedan sentirse protegidos en esa base, en ese estado de confort que nosotros podemos brindarles. Así que nosotros tenemos en nuestra mano la posibilidad de potenciar este bienestar psicológico y físico para el resto de su vida, partiendo desde el afecto. Basta con que nosotros podamos ofrecerles nuestro cariño y con el que ellos lo perciban para que en su cerebro florezcan las conexiones más maravillosas que les van a permitir un aprendizaje natural e innato para la adquisición no solo del desarrollo del lenguaje, sino de todas las destrezas y habilidades de su desarrollo. Así es que de esto, ¿verdad?, estaremos hablando en nuestra charla del día de hoy. Vamos a partir de que el lenguaje es fundamental en el desarrollo del niño. Todas las destrezas son importantes y fundamentales, pero podríamos decir que dentro de las más importantes y la principal está el lenguaje. El niño utiliza herramientas de comunicación como la sonrisa, la mirada, los gestos, las vocalizaciones, y después viene lo que es el lenguaje y el habla. Por eso decimos que el lenguaje es fundamental en el desarrollo del niño. Y para que esto se produzca de una forma correcta, el niño necesitará, además de estas habilidades innatas, una base social, cognitiva y emocional. Y aquí la participación de los padres es la clave para que podamos estimular todas estas habilidades comunicativas.
Los niños no aprenden a comunicarse solos, ¿sí? Esta frase puede sonarnos tal vez un poquito intrigante, ¿verdad? Porque hablábamos que desde muy temprano, desde el nacimiento, sabemos que el niño empieza a comunicarse sin necesidad del habla y de un lenguaje. Por eso, cuando decimos los niños no aprenden a comunicarse solos, ¿a qué se referirá? Se refiere a que aprenden a partir de la interacción y de la dinámica con su mundo. Y acá, como les mencionaba anteriormente, los padres ocupamos la mayor parte de esto, ¿sí? Por eso decimos que lo que hacemos y cómo lo hacemos es lo que va a dar a nuestros chicos la oportunidad de aprender. Así que por eso el día de hoy los invito a que reflexionemos y veamos si necesitamos hacer algún tipo de cambios o bien que podamos incluir dentro de nuestra estimulación y dentro de nuestra educación el juego y el afecto. Estas son dos vías muy efectivas y eficaces que nos ayudarán a contribuir de una manera afectiva y agradable la educación y el desarrollo en la estimulación de las destrezas y habilidades que nuestros niños necesitan aprender. Así que, además de que nosotros podamos aportarles a ellos esta interacción y esta dinámica, sabemos que la sociedad y el colegio pues también es una parte importante para que puedan los niños aprender a comunicarse de una manera eficaz y efectiva. En estos días, pues este vínculo de presencia al entorno educativo, pues ha cambiado de modalidad. Sin embargo, aún está presente y nos corresponde como papás seguir motivando a nuestros niños que aunque la forma haya cambiado, ellos deben seguir en esa comunicación con sus amigos y compañeros, involucrándose en las distintas actividades. Así que por eso es que nosotros decimos que los niños no aprenden a comunicarse solos. Vamos a hablar un poquito de la definición o de la frase que muchas veces hemos escuchado que dice, jugar es educar. ¿Por qué jugar es educar? Porque esta es una forma que va a enriquecer muchísimo a nuestros niños porque vamos a interactuar con ellos en su mundo, en ese mundo que está lleno de magia, creatividad y que debe contagiarnos y participar e involucrarnos en ellos, en ese mundo. Al nosotros involucrarnos en ese mundo, en ese juego, nosotros vamos a ayudar a que ellos de cierta manera puedan percibir más fácilmente lo que es nuestro afecto y lo que es la importancia que nosotros le damos a ellos en todo lo que ellos realizan. El juego nos ayuda a educar, como dice la frase, porque el juego relaja, hace que nos sintamos libres, auténticos, espontáneos, y esta es una base fundamental en todo proceso de aprendizaje. También favorece a ese encuentro y a esa unión familiar, a la comunicación y fortalece el afecto en ese vínculo familiar. Contribuye también a una relación familiar sólida, una dinámica sólida y segura que le brindará a él esa confianza de poder desarrollar su creatividad, de poder decir lo que piensa y de poder confiar de que si en algún momento comete algún error, él tiene derecho de hacerlo y lo importante es hacerlo de una forma distinta. Como decía, desarrollamos lo que es la autoestima en nuestros chicos y por sobre todo, al involucrarnos en este mundo, en esta magia que el niño crea alrededor de los juegos, vamos a fortalecer esos lazos que nos van a vincular con ellos y ellos con nosotros y vamos a integrar nuestra familia. Así es que por eso nosotros decimos que a través del juego nosotros enriquecemos aún más las relaciones entre los miembros de la familia. La relación entre hermanitos, la relación entre papá e hijos, la relación entre mamá e hijas, depende de la estructura de nuestra familia. A través del juego los niños pueden expresar esas emociones, esos sentimientos y ese afecto a nivel personal, que ellos van a darse cuenta de que ellos pueden dar afecto, así como están recibiendo el afecto.
Para los niños el juego, además de ser de una diversión, es el modo natural de aprendizaje. Por eso nosotros tenemos que hacer uso de este recurso y les ayuda a actuar sobre el mundo que les rodea. De esa manera nosotros los estamos ayudando a que ellos puedan desenvolverse en cada una de las esferas que conforme ellos van desarrollando y van pasando etapas, van a tener que involucrarse y desenvolverse. Así es que el juego adquiere un papel principal en la formación de la personalidad de los pequeños. Por eso es muy importante que nos involucremos con ellos a partir del juego y del afecto. Los niños van adquiriendo su personalidad desde muy pequeños y a través del juego nosotros podemos ayudar a conducir ese desarrollo de conocimientos, emociones y sentimientos. ¿Qué aportaciones da el juego al desarrollo emocional y qué relación tiene con el afecto? Como lo mencionábamos anteriormente, vemos que a través del juego nosotros vamos creando esos vínculos. Las aportaciones del juego al desarrollo emocional son esa producción de placer, de motivación y de satisfacción, tanto emocional como personal y social, y por sobre todo esa motivación que el niño va a tener. Un niño motivado ya tiene un gran porcentaje de base para que su aprendizaje sea eficiente y eficaz. Muy importante, el juego nos permite poder exteriorizar esas emociones y más aún poder modular y conducir a que ellos sepan cómo ir manejando las emociones. Vamos a fomentar que nuestros niños tengan una autoestima y una autoconfianza saludable y positiva. Y también podemos ayudar en el desenvolvimiento y en la facilitación de la resolución de los conflictos. Es así como vemos que el juego aporta muchísimo en el desarrollo emocional. Y el desarrollo emocional es una base que el niño va a tener para poder recibir afecto y brindar afecto. Y saber que el niño debe ser tratado con respeto y con amor y con cariño. Pareciera muchísimos beneficios y solo estamos hablando del juego, pero así es. A través del juego nosotros podemos crear este ambiente tan maravilloso que les va a permitir a los niños desarrollarse de una manera positiva y de una manera segura, en el que nosotros le estamos dando herramientas para salir adelante y poder enfrentarse a todo lo que viene en el desempeño de las diferentes esferas en las que los niños se van a desenvolver. Y en esta ocasión vamos a hablar muchísimo de cómo esta parte del afecto y el juego pueden ser dos herramientas muy importantes para que nosotros contribuyamos a una buena estimulación en el desarrollo del lenguaje. Como decíamos, el juego y el afecto contribuyen al equilibrio emocional. Permite que ellos puedan controlar y manejar las emociones, evitando así cargas exageradas de ansiedad o de tensiones. A través del juego, como decíamos, se van a establecer mejores relaciones y vínculos afectivos. Existen muchas evidencias sobre la importancia del amor, la atención y el afecto en las áreas del aprendizaje, en las áreas de la memorización y en el manejo, como les decía, de las emociones. Con el afecto nosotros contribuimos en nuestros niños no solo a un correcto desarrollo emocional, sino también a una parte física, social y cognitiva. Así que con esto, pues nos motivamos un poquito más a utilizar estas dos herramientas en todo lo que tiene que ver con la educación y la estimulación de nuestros niños. Es así como desde el afecto y el juego nosotros vamos a favorecer a su crecimiento cerebral y a la vez que conformará un desarrollo en el lenguaje y, como les decía, no únicamente en esta habilidad, sino en todas las que conlleva el desarrollo de los niños, y esto les va a ayudar en todos los aspectos de su vida. Además de esto, nosotros el día de hoy vamos a hablar de cómo se desarrolla el lenguaje. Vamos a hablar un poquito de cómo se desarrolla el lenguaje para que dentro de esta información nosotros podamos incorporar tanto el afecto como el juego y así podamos estimular de una manera positiva lo que es el desarrollo del lenguaje en los niños. Como pueden ver,
en nuestra imagen, vemos que el lenguaje se va desarrollando desde sonidos, palabras, frases, hasta que nuestro niño llega a la parte en la que ya habla y tiene la facilidad de tener una conversación y el lenguaje es útil para él en el desarrollo de cada una de las esferas en las que se desenvuelve. Sabemos que el lenguaje es una habilidad que debemos ayudar a desarrollar y muy importante, papis, que debemos respetar cada una de las etapas del desarrollo. El desarrollo del lenguaje está relacionado con esa capacidad que tiene el niño para aprender a comunicarse, expresar, comprender la lengua materna usada en su entorno desde el momento de su nacimiento y durante su infancia. Anteriormente les comentaba que el niño tiene la capacidad y la habilidad de comunicarse antes de hablar y de tener un lenguaje. Porque como hemos visto en conferencias anteriores donde hablábamos de las dos grandes etapas en las que se divide el desarrollo del lenguaje, la prelingüística y la lingüística, allí nosotros aprendimos que en la etapa prelingüística el niño, a través de una mirada fija, definida, interés por los rostros, esa sonrisa social, que los vemos atentos a los ruidos, a los sonidos, esa emisión de llantos, ¿sí? Esas son las primeras señales de comunicación, en donde el niño reacciona a una necesidad. Y estas muestras de comunicación son esos estímulos que el niño va emitiendo por todo lo que está girando alrededor. Y el niño necesita que esas necesidades sean satisfechas. Entonces, por estas reacciones es que el niño empieza a comunicarse y nosotros vamos aprendiendo a conocerlos y a identificar qué es lo que ellos necesitan. Luego de esto, como dice nuestra imagen, ya empiezan esas emisiones de sonidos, los gorjeos, ¿verdad? El famoso ajú, ajá, ¿verdad? Luego los balbuceos, ya toda la emisión y combinación de sonidos vocálicos. Y esto es lo que nosotros empezamos a observar en esta etapa prelingüística. Luego de esta etapa, vemos cómo el lenguaje evoluciona y se desarrolla a la parte de la etapa lingüística, en donde ya el niño tiene esta jerga canónica, como nosotros le llamamos, cuando ya empiezan a combinar estos sonidos y sonidos fonéticos y sonidos vocálicos, ¿verdad? Como ba, ba, ca, ma, pa, pa, ¿verdad? Eso ya lo vamos viendo en la primera fase de la etapa lingüística, lo que les va a permitir a ellos una base para poder ir ya haciendo esas aproximaciones en palabras, luego las frases, y luego pues los niños ya empiezan a tener unas pequeñas conversaciones fluidas, ¿verdad? También ellos empiezan a hacer señales y esto es bien importante. Así que conociendo cómo se desarrolla el lenguaje, ahora vamos a hablar un poquito respecto a los hitos, signos de alerta y algunas actividades sugeridas para que nosotros podamos estimular el desarrollo del lenguaje por etapas. Cuando nosotros hablamos de hitos, nos estamos refiriendo a esos comportamientos y destrezas que se observan en los lactantes, los niños, y que conforme van creciendo, estas van desarrollándose y, por supuesto, pues estas son muy distintas entre cada una de las etapas que corresponden a rangos de edades. Esos son los hitos del desarrollo, esos comportamientos o destrezas que esperamos a determinadas edades. Les comentaba que es importante que nosotros respetemos estas etapas y cada una de estos rangos de edades. Sabemos que los niños van a desarrollar un lenguaje conforme a sus habilidades y destrezas, pero siempre nosotros manejamos un rango para tener conocimiento de cómo va evolucionando y desarrollando nuestro niño el lenguaje. Con esto, nosotros podemos detectar estos signos de alerta, como les mencionaba, y estar muy atentos a ellos para que estos no vayan a profundizarse y a ser severos y que no evolucionen como debería ser, ¿verdad? La parte normal. Por eso es que vamos a hablar por etapas, ¿verdad? Esos hitos y esos signos de alerta. Y dependiendo de la etapa, vamos a sugerir algunas actividades para que ustedes puedan en casa desarrollar de una manera efectiva lo que es el lenguaje. Para que nosotros podamos encontrar aquellas actividades
que van a ser funcionales, es importante que también sepamos qué tipo de juego es el que se va a presentar por etapas. Vamos a hacer dos grandes divisiones en esta parte de los juegos. Por ejemplo, de los 0 a los 2 años, nosotros hablamos de la presencia de un juego funcional o de ejercicio. ¿A qué nos referimos con esto? A los juegos que se centran en la acción, en los movimientos, en la manipulación, en la experimentación, en la observación de objetos y personas, ¿sí? Es donde cualquier conducta es utilizada para producir un placer, ¿sí? Y que podamos resolver alguna necesidad de algún estímulo. Luego, de los 2 hacia los 6 años, vemos la presencia de un juego simbólico. Este juego se refiere a la imitación de situaciones de la vida real. Este tipo de juego, el niño representa de forma simbólica roles de situaciones o de personas que le rodean. Este tipo de juego comienza en este rango de edad porque es cuando ya el niño tiene mayor capacidad de recordar objetos, personas, vivencias no presentes en el momento de la situación, ¿verdad? Y y ha ido aumentando el dominio del lenguaje. Por eso es que vemos cómo en esos rangos de edades el tipo de juego es distinto. Y es importante que conozcamos qué tipo de juego hay en cada etapa para que nosotros así podamos buscar actividades que van a desarrollar y estimular el lenguaje, específicamente de la edad en la que se encuentran nuestros chicos. Veamos la primera fase. La primera fase es la de la prelingüística y la dividimos aquí en dos fases para que tengamos un poquito de mayor amplitud y podamos nosotros compartir con ustedes actividades un poquito más específicas. Por ejemplo, tenemos la fase de los 0 a los 6 meses. Dentro de esta fase, nosotros encontramos los hitos del desarrollo como, por ejemplo, el interés por las caras y esa sonrisa social, una mirada directa y definida, emisión de diversos sonidos, murmullos, el famoso gorjeo, ¿verdad? Que se da hacia el final de esta etapa, ¿verdad? Más o menos a los 5 o 6 meses. Esa escucha con atención a los ruidos y a los sonidos. Ellos están muy atentos porque ya vemos esas reacciones ante sonidos y ruidos que están cerca de su espacio. ¿Y cómo vemos que ellos reaccionan? Dirigiendo su cabeza hacia el lugar en donde están los sonidos. Sonríe y ríe profundamente. Estas son las principales partes que nosotros esperamos en el desarrollo de los niños a esta edad. ¿Qué signo de alerta debe tener? Debemos nosotros prestar atención. Si el bebé no llora o no tiene reacción, por ejemplo, que no hay o no aparece esa sonrisa social, o no vemos ningún tipo de emisión de balbuceo o gorjeo, ¿verdad? Esos sonidos que los niños empiezan a hacer a esta edad. Si entre los 0 a los 6 meses vemos esto, debemos de estar muy atentos para ver cómo esto evoluciona y si no evoluciona, pues podemos buscar alguna ayuda, algún asesoramiento o bien nosotros de alguna manera buscar de qué manera podemos estimular y desarrollar esa destreza que aún vemos que no ha sido alcanzada. ¿Cómo juegan los niños o qué juegan los niños de 0 a 6 meses? Nos preguntaremos. Pues los niños a esta edad juegan con su propio cuerpo y con el cuerpo de las personas que están a su alrededor. Por eso, dentro de las actividades que podemos hacer para estimular el lenguaje en esta etapa es mucho contacto físico. Las caricias, los masajes, los sonidos que nosotros podamos emitirle a nuestros niños ante cualquier reacción que tenga, porque esto le va a transmitir al niño que nosotros damos respuesta a sus reacciones. Así que lo principal y lo primero que nosotros debemos hacer en esta etapa es tener contacto físico. Otra actividad que podemos realizar es, por ejemplo, cuando nuestro bebé está recostado en la cama, nosotros podemos ir hacia un lado de la cama
y llamarlo por su nombre. Sí, llamarlo por su nombre. Desde muy pequeños nosotros tenemos que hacer ese contacto hacia su nombre para que él vaya reconociendo cada vez que nosotros le hablemos por su nombre. Así que además de esa palabra de cariño y amor que nosotros a veces le decimos a nuestros niños, es muy importante que esta vaya acompañada de su nombre, ¿sí? Entonces nosotros nos podemos colocar hacia un lado de la cama y empezarlo a llamar por su nombre y continuar llamándolo hasta que nosotros veamos algún tipo de reacción, algún movimiento de su cabecita o de sus ojos hacia donde nosotros estamos. Y así podemos ir jugando y cambiándonos hacia el otro lado de la cama y volverlo a llamar nuevamente. Quizás en las primeras prácticas de estas actividades pues no veamos reacción, pero conforme nosotros las vayamos realizando, nosotros deberíamos de ver reacciones y cambios en nuestros niños. De esto se trata la estimulación, ¿verdad? De esa disciplina y esa constancia que nosotros pongamos hacia las actividades que vamos a realizar. Esta actividad también la podemos realizar con chinchines o sonajas, ¿verdad? Y otra forma es que nosotros, mientras estamos cantando o arrullando a nuestro niño, a nuestro bebé, podemos sonar ese chinchín y esa sonaja. Cuando él nos esté viendo, por ejemplo, nosotros podemos llevarla desde un lado hacia el otro para que el niño siga el juguete con el que lo estemos estimulando y su mirada pueda ir de un lado hacia otro, hacia donde nosotros estemos moviendo nuestro objeto. Pueden ser objetos o muy coloridos o objetos sonoros. Es muy importante también, otra actividad que podemos realizar nosotros es que nosotros reproduzcamos los diferentes sonidos que el bebé hace, ¿sí? Esto le transfiere al niño la importancia de que lo que él nos está diciendo va a tener una respuesta. Así que nosotros tenemos que estar en constante repetición de cada sonido que el bebé esté realizando. Además de los sonidos que los bebés hacen, nosotros también podemos reproducir sonidos que les sean familiares, ¿verdad? Como por ejemplo, si tenemos alguna mascota, emitir este sonido, ¿verdad? Si tenemos un perrito, el sonido de wow, wow, y luego si tenemos un gatito, ¿verdad? Miau, y así con sonidos que el niño tenga relación. También es importante cuando el niño ya está emitiendo diferentes murmullos o sonidos, además de que nosotros se los repitamos, también los grabemos y les pongamos esta grabación como un estímulo de discriminación auditiva y también del desarrollo del lenguaje, ¿verdad? También nosotros podemos, como les había mencionado anteriormente, sonar chinchines, campanitas, tambores, ¿verdad? Siempre uno a la vez y que estos no sean con sonidos demasiado fuertes que los vayan a perturbar. Y acompañando este sonido, nosotros vamos haciendo también sonidos vocálicos. Entonces, los bebés van aprendiendo a través de esa discriminación auditiva la emisión de sonidos, y esto, pues posteriormente, van a servir para la siguiente fase, que es la fase de los 6 a los 12 meses. ¿Qué esperamos nosotros en esta fase de los ciclos del desarrollo? Nosotros esperamos un parloteo espontáneo. Esto no es más que el balbuceo, ¿verdad? Ya emisión de sonidos fonéticos como como pu, ¿verdad? Y entonces el niño ya empieza a hacer esa combinación de parloteos a la hora de estar combinando estos sonidos, ¿verdad? Esa comunicación que el niño está emitiendo. También el niño va a responder a su nombre. Ya vamos a ver que el niño reacciona a la hora de que nosotros decimos su nombre. Por eso es importante que en la etapa anterior nosotros lo llamemos como tal. Ya vemos que al final de esta etapa, hacia los 11 y 12 meses, ya hay pronunciación de una o dos aproximaciones de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que como el niño ya tiene un parloteo espontáneo en donde ya está teniendo sonidos fonéticos como bu, como como pu, vamos a encontrar que el niño en algún momento empiece a articular sílabas aisladas. ¿Por qué les digo aisladas? Porque vamos a escuchar, por ejemplo, ma, y nosotros como mami, por supuesto, nos emocionamos muchísimo y creemos que ya está diciendo mamá,
pero en esta etapa pues todavía esa palabra no es funcional en el sentido de llamarnos así, sino solo es un parloteo espontáneo de sílabas como mamá, mamá, como papá, papá, que más adelante, por supuesto, ya el niño va a tener la capacidad de darle una definición y una función a esta palabra. Entonces, acá vemos este tipo de aproximaciones, por ejemplo, que quieran agua, empiezan a decir au, ¿verdad? O a. Entonces, esas son las aproximaciones de palabras, que el niño pues dice el inicio o el final de la palabra y nosotros como mamis o papis o como personas que estamos al cuidado del niño, pues vamos entendiendo a qué se refiere con estas aproximaciones de palabras. ¿Qué signo de alerta nosotros necesitamos ponerle atención? Si el niño, por ejemplo, solo está emitiendo sonidos de vocales. Y muy importante que no responda a los intentos de juegos o intercambios comunicativos que le ofrecemos nosotros como adultos. Estos dos son muy importantes que prestemos atención. Y a esta edad, los niños, los bebés todavía juegan con objetos que puedan tocar con las manos y pasársela de una mano a otra e investigan qué pasa si los golpean o los lanzan. Entonces, esta es una forma y esta es la dinámica que los niños tienen de juego a esta edad y esto nos sirve a nosotros para ir buscando actividades de acuerdo a su edad. Por eso, nosotros podemos, por ejemplo, colocar al bebé frente a un espejo grande donde se pueda ver de manera completa y podemos dejar que se observe detenidamente. Luego, a través del espejo, nosotros podemos mostrarle dónde está mamá y dónde está el bebé. Esa es una forma en la que nosotros podemos estimular. Y conforme el niño va avanzando o va creciendo, podemos ir incluyendo algún otro tipo de actividad que más adelante vamos a ver cómo podemos implementarla. Como les gusta tocar y experimentar e investigar a través de golpear y lanzar los objetos, podemos nosotros brindarle al bebé una cesta grande, ¿verdad? Con cosas coloridas. Entre 3 y 5 lo más. No le coloquemos más de 5 objetos para que seamos bastante específicos e intencionales en lo que nosotros queremos estimular. ¿Qué va a hacer el niño con esta cesta? Inmediatamente observar y mirar qué hay adentro. Bueno, debemos dejar que el niño explore, investigue, toque. Por supuesto, la va a girar, la va a voltear y la va a tirar. Y luego de que le hemos permitido de que el niño manipule de esta manera, nosotros ya vamos a empezar. Y cada vez que el niño toque algún juguete, entonces ya nosotros vamos a nombrar cada uno de estos objetos. Y si el bebé nos lo presta, entonces lo tomamos y lo acercamos a nuestro rostro y nos lo ponemos muy cerca de nuestra boca y emitimos el nombre del objeto que tenemos en nuestras manos y se lo volvemos a dar. Como les decía anteriormente, este es un estímulo que nosotros le vamos a estar dando para que él vaya desarrollando su lenguaje. Y quizás a la primera puede ser, pero si no, no nos vayamos a sentir desmotivadas y que ya no lo vamos a seguir intentando. Conforme más nosotros lo hagamos y disciplinemos este tipo de actividades, conforme va avanzando y creciendo el niño, él va a ir emitiendo esas aproximaciones de los nombres de los objetos. También en otro tipo de juego nosotros podemos elegir dos juegos, ¿verdad? Y dos juguetes, perdón, y nosotros lo vamos a sostener en nuestras manos y nosotros lo que vamos a hacer es dárselo uno por uno. Toma, ¿verdad? Y le damos un juguete, dejamos que lo explore, lo toque y luego le damos el siguiente, ¿verdad? Y aquí lo que nosotros vamos a estimular es toma y dame para que posteriormente pues el niño también vaya adquiriendo esta parte de las instrucciones en que toma y él lo tiene que recibir y dame y nos lo puede entregar. Y de la misma manera nosotros emitir el nombre de este objeto. También nosotros podemos emitir los sonidos del objeto que el niño está tocando. Por ejemplo, si es un peluche de algún gatito, emitir el sonido de ese animalito y siempre acompañarlo ya del nombre del objeto. En la etapa anterior es muy importante el sonido onomatopéyico, cómo hace el gato, cómo hace el perro, cómo hace la moto. En esta etapa sí ya es importante que nosotros vayamos asociando el nombre del objeto, así como también el nombre, el sonido que emite.
Porque si el niño de una u otra manera necesita comunicarnos algo, o lo hace por medio del sonido onomatopéyico, o bien esa aproximación del nombre de lo que el niño quiere que nosotros conozcamos o a lo que nosotros le demos respuesta. En la siguiente etapa, de los 12 a los 18 meses, ya entramos a la parte lingüística. En esta etapa nosotros esperamos que dentro de los hitos del desarrollo del lenguaje, el niño empiece a señalar para reclamar algún objeto que le atrae. Pronuncia 5 palabras, entre ellas ya pronuncia su nombre. ¿Se dan cuenta? Porque es importante que en cada una de las etapas nosotros vayamos conociendo qué vamos a esperar de nuestros niños, porque cada una desencadena la siguiente. Luego, acá vamos a ver que el niño va a entender muchísimo más de lo que está diciendo, y también ya empieza a decir adiós o hola con sus manitas, así como acompañándolo de esa aproximación de esa palabra. ¿Qué señales de alerta nosotros debemos tener presentes? Si el bebé no balbucea o no emite sonidos y no usa gestos hacia los 12 meses, y muy importante, si pierde alguna de las habilidades que ya tenía adquirida. Esta última es muy importante que estemos atentos. Si vemos alguna de ellas, como les decía, es muy importante que vayamos buscando algún apoyo, algún asesoramiento de nuestro pediatra o de un profesional en un área de lenguaje. A esta etapa, los niños juegan con objetos que puedan tocar con las manos, como les decía anteriormente en la etapa anterior, solo que acá la diferencia es que además de explorarlos y observarlos, el romper, estrujarlos y golpear van a seguir siendo acciones predominantes. Y será el momento de favorecer el juego heurístico. ¿Qué es el juego heurístico? Que nosotros podamos brindarle a nuestros niños objetos de su entorno natural que puedan manipular y que puedan explorar. Por supuesto, teniendo mucho cuidado de que estos no vayan a causarle algún daño o lastimarse, ¿verdad? A esta etapa, pues nosotros vemos cómo los niños que ya caminan, por supuesto, empiezan a acercarse a la cocina, a utilizar lo que son las tapaderas de nuestras baterías de cocina, o vemos cómo ellos ya empiezan a interesarse ya no solo en juguetes, sino en los objetos que están a su alrededor. Y nosotros podemos propiciar y brindarle algunos de ellos, ¿sí? Se empiezan a interesar como materiales como la madera, el metal, el papel. Entonces sí es importante que con esos cuidados y la intervención de nosotros como adultos podamos brindarle esta oportunidad del juego heurístico que les va a brindar al niño mucho potencial y va a desarrollar muchísimas habilidades si nosotros permitimos que ellos puedan tener este contacto. Hacia el final de esta etapa ya vamos a empezar a ver lo que son los primeros indicadores del juego simbólico del cual estábamos hablando anteriormente. Entonces, ¿qué actividades lúdicas podemos incorporar en esta fase para estimular el desarrollo del lenguaje? Podemos tomar, por ejemplo, pequeños animales. Pueden ser peluches, plásticos o de cualquier material que ustedes tienen, y nosotros podemos moverlos, siempre emitiendo los sonidos característicos de esto, y esperar que el niño empiece a reaccionar. Y aquí es bien importante que incorporemos, a diferencia de las etapas anteriores, modulaciones. Incluso a través de estos juegos ya podemos hacer diferentes interacciones dinámicas, ¿verdad? De un juego de doble vía, en donde podamos crear o inventar alguna pequeña historia muy corta, ¿verdad? Entonces venía el león y el león hizo, y el bebé va a emitir el sonido, ¿verdad? Y el león tenía un amiguito que era muy divertido y hacía un sonido muy divertido, como por ejemplo el mono, y cómo hacía el mono, y emitimos el sonido del mono. Esto le va a ir siendo para el niño muy atractivo, y vamos nosotros de esta manera ya estimulando hacia la parte de las frases, de las holofrases. Más adelante vamos a hablar un poquito de estas. Entonces el niño ya va teniendo esta conciencia de irse comunicando por medio de este proceso de lenguaje.
También a través de un tubo de cartón, nosotros podemos hablarle al oído al niño, ¿sí? En una voz así combinada, de diferentes modulaciones. Esto trae mucho la atención del niño, ¿sí? Y le va a permitir esta parte del juego heurístico que yo les decía, ¿verdad? Este contacto con este tipo de materiales, ¿verdad? Que es el papel. Y también luego le damos la oportunidad de que el niño lo imite. Y nosotros le podemos dar el tubo de cartón. Quiero hacer una pequeña intervención acá sobre la parte de la imitación. Una de las partes importantes previas a la adquisición del habla y del lenguaje es que el niño sea capaz de imitar gestos y también imitar los sonidos que está escuchando. Por esto en esta parte es muy importante que nosotros seamos muy gestuales y modular de diferentes formas nuestra voz, porque acá nosotros vamos a estimular que el niño tenga esa capacidad de imitar lo que nosotros estamos haciendo. Cuando un niño es capaz de imitar lo que nosotros hacemos, ya tiene una base que le va a ayudar a que ella pueda imitar los sonidos que está escuchando. Por eso es bien importante. Si tú estás estimulando a tu niño y el niño ves que no emite ningún sonido, pero sí ya está, por ejemplo, imitando los gestos que tú haces, pues es momento de sentirte contento y satisfecho porque vas muy bien. Esa es una parte muy importante que debemos alcanzar, que el niño tenga esa capacidad de imitar. Y seguramente dentro de muy poco el niño va a empezar a imitar esos sonidos y esas aproximaciones de palabras. Así que si lo estamos viendo, ánimo a seguir adelante porque van por buen camino. En esta etapa es bien importante que también nosotros empecemos a estimular lo que son los músculos de todos los órganos que intervienen en el aparato del lenguaje, ¿verdad? Que es la lengua y los labios. Entonces aquí ya podemos combinar la actividad que habíamos hablado anteriormente, que era de poner a los niños frente al espejo. Pues igual, frente al espejo nosotros ya podemos jugar a hacer caritas divertidas, protuir los labios y tirar un beso. Ese es sonido onomatopeyico también. Enseñarle los dientes, sonreír, estar triste, ¿verdad? Vibrar nuestros labios. Todo ese tipo de juegos los podemos hacer frente a un espejo, ¿verdad? Luego, también en un recipiente lleno de agua podemos nosotros colocar objetos pequeños que floten, cualquier tipo de juguetes. Es muy importante que sean juguetes que llamen su interés, ¿sí? Y luego nosotros le vamos a brindar a nuestro niño tal vez un colador o algo y vamos a motivar a que el niño lo vaya sacando uno por uno y luego ya con su manita. Y siempre nosotros evocar el nombre del objeto que el niño está sacando. Y luego que lo vuelva a hacer, entonces nosotros ya no vamos a emitir o evocar el nombre del objeto del juguete que está sacando, sino vamos a hacer esto de manera intencional para que el niño lo haga. Y aquí él va a estar imitando la acción que nosotros estábamos haciendo. Y también recordemos que es importante que siempre todo el material que nosotros utilicemos para estimular el desarrollo del lenguaje de nuestros niños y preparemos una actividad, siempre es bien importante que previo a que empecemos y desarrollemos la actividad, le permitamos al niño que lo manipule, que lo explore, porque si no, vamos a entrar en esa batalla campal en que nosotros ya estábamos preparadas y estábamos listas para llevar a cabo la actividad y de pronto vemos cómo ya no la podemos llevar a cabo porque nuestro niño no lo quita y él quiere hacer lo que quiere, como típicamente decimos, pero no se trata de que quiera llevarte la contraria o te frustró la actividad, sino recuérdate que dentro de esta fase y dentro de estas etapas, lo que vemos es que el niño necesita manipular, explorar y observar. Entonces, es importante que respetemos esto y permitamos que de inicio el niño lo haga. Y posteriormente, seguramente, vas a poder realizar y llevar a cabo tu actividad. En la siguiente etapa, vamos a ver la etapa de los 18 a los 24 meses. En esta etapa, nuestros hitos del desarrollo, los principales hitos del desarrollo que nosotros vemos aquí es que el niño ya tiene mayor facilidad de responder órdenes sencillas de un comando, ¿verdad? Ven, dame, toma, mira, ¿verdad? Que ya el niño empiece a reaccionar y a seguir esas primeras órdenes sencillas. Al finalizar esta etapa, que estamos hablando que ya son 2 añitos,
vamos a ver, por ejemplo, que el niño debe de haber alcanzado un promedio de 20 palabras. Sí, de 20 palabras. El niño ya debe de decir 20 palabras funcionales que le sirvan para comunicarse. Entonces, también vemos cómo el niño va a intentar repetir palabras que nosotros decimos o personas que están a su alrededor dicen. Por eso, como les mencioné anteriormente, es importante que veamos cómo está esa imitación de gestos y esta imitación a nosotros que somos sus modelos, ¿verdad? Porque eso le va a permitir que en esta fase el niño desarrolle muchísimo vocabulario porque va a intentar repetir las palabras que está escuchando. Y aquí, como les decía, vamos a ver al final de esta etapa, ya a los 2 añitos, que empieza el niño a comunicarse por medio de la prefrase o la holofrase, que es una combinación de 2 palabras que tienen un significado de una oración completa. Por ejemplo, vamos calle, esa es una holofrase, porque entendemos que él quiere ir a la calle y no necesita decirnos, vamos a la calle, ¿verdad? Sino él está usando una holofrase para expresarse como en una oración completa, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros atendamos a estas holofrases porque nosotros podemos estimular a que vayan adquiriendo más de una o 2 holofrases en esta etapa. ¿Qué signos de alerta nosotros debemos prestarle muchísima atención? En primera instancia, si el niño no sigue instrucciones simples, ¿sí? A veces pensamos o decimos, pareciera que no me escucha. Si vemos esto, es importante que lo atendamos. Hácelo ver a su pediatra, acércate a un profesional para que podamos, ¿verdad?, ver qué es lo que está sucediendo y por qué no tiene esta capacidad de poder seguir instrucciones. Por ejemplo, si a esta edad el niño no dice una palabra y solo señala, por ejemplo, y no reconoce partes del cuerpo. Aquí podemos darnos cuenta cómo de una etapa a otra, cada uno de los signos de alertas van cambiando, porque en algunas etapas vemos cómo es importante que, por ejemplo, el niño señale, pero en esta etapa ya vemos que solo señalar ya no es funcional para su edad, sino ya necesitamos que hayan palabras y como vemos hacia el final, esta holofrase. Así que si vemos esto en nuestros niños, de verdad, yo sugiero que se lo comuniquemos al pediatra y que también podamos asesorarnos por un profesional en esta parte del desarrollo de nuestros niños. Y el lenguaje no va de manera excluida o única. Cuando nosotros vemos la parte del lenguaje a esta edad, siempre vamos a ver cómo está el resto de las áreas, la motricidad gruesa, fina, lo cognitivo, esos indicadores de independencia. Bueno, ¿qué juegan los niños de 12 a 24 meses? Pues el niño todavía explora objetos, los observa y los manipula. Los rompe, ¿sí? Golpea y los lanza de un lugar a otro. Lo que va a hacer la diferencia acá es que en esta etapa los niños ya se interesan un poco más por la funcionalidad de estos juguetes. Entonces nosotros podemos trabajar y atender a esto para que podamos nosotros realizar actividades que vayan a estimular y vayan en función del tipo de juego que el niño está emitiendo ahorita. Por ejemplo, siempre frente al espejo, ¿sí? Pero en esta ocasión ya podemos trabajar no solo los movimientos gestuales de los órganos que intervienen en el lenguaje, sino que también ya podemos nosotros decir, estoy feliz, estoy triste, y ya vamos haciendo esa reflexión hacia las emociones y los sentimientos de los niños, y ellos ya al escuchar esta palabra, pues ya van a relacionarla con algún movimiento de nuestros rostros. Podemos sentarnos en cualquier parte de la casa, ¿sí? Sobre todo si nos ponemos en el piso, en una alfombra, en algún césped, y estimular la parte del lenguaje en relación al lugar en donde se encuentran. Por ejemplo, si están en su cuarto, ¿verdad? Entonces decirle, veo un carrito azul. ¿Dónde está? Y siempre es importante la modulación. ¿Y dónde está el carrito azul? Brrr, ¿cómo hace el carrito? ¿Verdad? Siempre nosotros hacerlo de una manera atractiva y divertida. Y motivarlo. Está aquí, está allá,
Y de esa manera, pues él se va a sentir estimulado y vamos a hacer que el niño busque este carrito y además de estimular el lenguaje, vamos a ayudarlo a esta parte del seguimiento de instrucciones. Podemos tomar algún otro juguete que llame la atención del niño y decir ya cosas referentes a estas, ya no únicamente decir el nombre o evocar el nombre del objeto, sino ya decir alguna cualidad o darle algún concepto. Por ejemplo, mira, qué lindo el carro, es blanco. Mira, qué lindo el osito, es grande, ¿sí? Ya nosotros irle dando cualidades porque esto ya hace que el niño se vaya orientando a la parte de la holofrase, osito grande, carrito azul, ¿verdad? Evitemos las palabras diminutivas, por favor. Igual, siempre debemos permitirle que él explore y toque el objeto que vamos a utilizar. Podemos ya utilizar los libros de texturas y de imágenes para contarle cuentos. Lo más importante aquí es que modulemos la voz. Relatar la historia le va a permitir que él vaya teniendo más conceptos, más definiciones y más vocabulario. Y acá, conforme vayamos nosotros contando el cuento, vamos a permitirle al niño que él termine la frase. Por ejemplo, y el niño y la historia dice, por ejemplo, se durmió, señalamos el dibujo y el niño tiene que decir se durmió, ¿verdad? De esa manera también nosotros podemos ir contando los cuentos. En la siguiente etapa, que va de los 2 a los 3 años, aquí sí ya entramos a la parte del juego simbólico. Nosotros vamos a ver cómo los niños ya usan más sonidos fonéticos. Por decirles así, ya la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque los niños ya van teniendo mayor precisión al hablar. Acá los niños ya empiezan a utilizar plurales y verbos en pasado, juegan a hablar al mismo, y juegan y hablan al mismo tiempo. Entonces acá es bien importante esta fase del juego, porque mientras el niño está jugando, nosotros podemos ir imitando, por ejemplo, lo que él está haciendo. Y si está jugando con un carrito, entonces nosotros decimos, sí, el carrito se fue y hace, ¿cómo es el carrito? ¿Verdad? Entonces el niño ya va adquiriendo esta destreza de que a la hora de jugar, el niño pues también está hablando al mismo tiempo. Y aquí ya empieza un monólogo colectivo, ¿verdad? Que se propicia con este tipo de actividades que yo les decía anteriormente. ¿Qué signos de alerta debemos nosotros tener presentes en esta fase? Por ejemplo, que no emplee frases, de verdad, frases de 2 palabras, ni que siga instrucciones verbales de 2 pasos o 2 comandos, ¿sí? Así que es bien importante que si nuestro niño está entre los 2 y los 3 años y no se está comunicando por medio de frases de 2 palabras, sí prestemos muchísima atención. ¿Qué actividades hacen los niños a la hora en los juegos de 2 a los 4 años? Continúa, ¿verdad? Siendo funcional lo que es el juego movido y alborotador, ¿sí? A esta etapa vemos que este juego funcional es más movido y más inquieto y más intrépido y más alborotador. Y ya empiezan a imitar el mundo del adulto y representan sus propias vivencias. Por ejemplo, si nosotros ahorita la modalidad de estar trabajando en home office, ellos también van y agarran el juguete que tengan si no tienen una computadorcita y empiezan a jugar a lo que está trabajando mamá. Y el niño ya empieza a tener esta parte del juego simbólico donde ya está representando roles, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos esta parte de los niños. Acá una de las actividades que nosotros podemos realizar, como vemos que ellos ya empiezan a dramatizar sus propias acciones, nosotros también podemos permitirle que lo hagan a través de los cuentos. Pero podemos también dentro de estas actividades hablar en un tono normal e ir bajando la voz hasta susurrar y decirles algo. En esta actividad pues les va a llamar mucho la atención porque ellos ya van a hacer un gran esfuerzo y un mayor logro de concentración para saber qué estamos diciendo y también ellos ya empiezan a imitar lo que son nuestras modulaciones de voz, ¿verdad? Altos, bajos, y entonces ese juego pues les va a llamar muchísimo la atención porque veíamos que necesitan más cosas movidas y alborotadoras, ¿verdad?
También podemos ayudarles a nuestros niños con juegos, por ejemplo, utilizar de 3 a 4 juguetes diferentes, ¿sí? Los vamos a colocar frente al niño y le vamos a pedir que los observe cuidadosamente. Y le vamos siempre diciendo el nombre de los juguetes. Luego le decimos que se voltee y le vamos a decir, los juguetes quieren jugar a las escondidas. Adivina qué juguete se escondió. Y entonces nosotros cuando el niño se volteó, quitamos un juguete y le decimos, ¿qué juguete se escondió? ¿Verdad? Y motivamos al niño a que vaya adivinando y descubra qué juguete se escondió. Y podemos cambiar la modalidad de esta actividad y en lugar de decir que se escondió, vamos a decir, hoy vino otro juguete a jugar con nosotros. Y en lo que el niño se voltea, colocamos un juguete nuevo y vemos qué tipo de, y lo motivamos a que él nos diga qué tipo de juguete o qué juguete fue el que se incorporó. Entonces, esto les va a llamar mucho la atención porque es algo muy dinámico, muy movido y es lo que en este momento a ellos les gusta y les interesa, ¿verdad? Luego tenemos la etapa de los 3 hacia los 5 años y en esta etapa nosotros vamos a ver esos hitos del desarrollo en donde el niño va a mantener una conversación más abstracta y fluida, cuenta y conoce su edad, se expresa por medio de frases y debe darse a entender por personas ajenas a la familia. Esto es muy, muy importante. Este hito a esta edad es muy importante porque nosotros tenemos que ver si nuestro niño ya se está dando a entender hacia otras personas que no tienen contacto tan constante con ellos. Entonces, de esta manera vemos si el niño está evolucionando en su lenguaje o así vemos y descartamos que únicamente nosotros estamos entendiendo lo que dice. ¿Qué signos de alerta nosotros debemos tener presentes en esta frase? Que el niño no emplee frases de 3 elementos, que no maneje un vocabulario cada vez más extenso. En ocasiones parece que no comprende y no es capaz de contar de forma breve alguna experiencia. Y muy importante, la parte donde decimos que no se dé a entender hacia otras personas. A esta parte de la fase, de la etapa de los niños, ya debe de haber un desarrollo de lenguaje bastante evolucionado y bastante funcional y útil en sus esferas. Acá las actividades que podemos utilizar son, por ejemplo, los títeres. Podemos crear historias o bien que el niño vaya narrando su cuento favorito a través de los títeres. A ellos les gusta muchísimo. Y sobre todo, pues que ya empiezan a dramatizar y a imitar roles. Entonces, los títeres son muy funcionales a esta etapa. Escucharse hablar es una actividad que les entusiasma muchísimo. Así que nosotros a la hora de que ellos estén jugando o estén creando o inventando alguna historia, nosotros los podemos grabar y luego los motivamos a que se escuchen y esto también de cierta manera les ayuda a ellos a tratar de entender qué fue lo que dijeron y también nosotros podemos ver si hay alguna dificultad en la articulación y motivarlos a que lo digan de una manera correcta. Otro juego que les gusta a ellos muchísimo es la parte del juego de Simón Dice. Este juego fomenta en los niños que desarrollen una comprensión y les ayuda a iniciarse en una mejor ejecución del manejo de órdenes y ya no sencillas, sino complejas. Y muy importante que ellos puedan jugar a ser el Simón, porque muchas veces jugamos a que nosotros como adultos somos el Simón. Entonces, acá es bien importante que lo hagamos de manera inversa, que el Simón sea nuestro niño, que tenga esa capacidad de describir o de desarrollar y decir qué es lo que ellos quieren que nosotros busquemos, ¿verdad? En la siguiente parte vemos la fase de los 5 a los 6 años. Acá vamos a concluir con las etapas del desarrollo porque a esta edad el niño debe de haber alcanzado el desarrollo del lenguaje hacia lo que se espera. Acá vemos, por ejemplo, que los hitos que esperamos es que el niño va a comprender, comprende todo lo que se le dice, ¿sí? Vemos también que el niño articula el sonido de todos los fonemas. La única excepción que hacemos en esta fase, en esta etapa del desarrollo es el fonema R y la combinación de estos, que son los sinfones, el trr, el brr, ¿sí? Es la única excepción que hacemos. De lo contrario, el niño debe de haber articulado ya en su totalidad todos los fonemas. Su discurso es totalmente inteligible
y socialmente útil. Por eso acá termina lo que es el desarrollo del lenguaje. Acá el niño ya debe haber desarrollado por completo tanto el lenguaje como el habla. Por eso los signos de alerta en esta fase son, por ejemplo, si hay algún fonema que el niño aún no articula, exceptuando el r, porque al final de los 6 años sí ya el niño debe de haberlos alcanzado. Pero si está entre los 5 y los 6 y medio, ya deberíamos de estar viendo que lo está articulando, aunque sea de una manera distorsionada, pero ya deberemos de ver esa intención, ¿verdad? Y también si no es capaz de expresar sus vivencias de una forma clara y lógica. Acá las actividades que nosotros podemos realizar son, por ejemplo, frases locas. Este juego se llama así porque a ellos les encanta muchísimo, les divierte, porque a partir de 3 o 4 palabras muy dispersas o disparatadas que no tengan nada de relación, por ejemplo, avión, cansado, chocolate, a partir de esas palabras el niño debe de construir una frase con cierta coherencia. Y lo que les encanta a ellos aquí es las frases tan divertidas que al final terminan diciendo. Luego, las adivinanzas y los trabalenguas son un juego que van a ayudar muchísimo y mejoran la pronunciación, la comprensión y el vocabulario. Deben ser sencillos, ¿verdad? Y conforme los niños pues van teniendo mayor edad, entonces ya les vamos haciendo un poquito más largos para ir incrementando esta dificultad, ya que a través de la repetición nosotros vamos a hacer que el niño afiance sus conocimientos también a través de las adivinanzas, ¿ven? De una manera lúdica, siempre el aprendizaje. También las historias inventadas. Y estas podemos hacer una modalidad que los va a emocionar muchísimo y esta consiste en inventar un cuento de una manera, por ejemplo, improvisada, que a partir de las palabras que nosotros le vayamos diciendo o a partir de objetos que ellos vayan sacando de una cajita, ellos vayan inventando y vayan hilando una historia con todo esto. Y eso pues siempre va a ser divertido porque a veces un objeto con el otro no tiene relación o una palabra con la otra, ¿verdad? Otra actividad que les gusta también son las palabras inventadas. Este es un lenguaje, por ejemplo, que le podemos llamar disparatado, porque nosotros vamos a hacer que el niño repita, por ejemplo, palabras muy raras. A esta edad a los niños les empieza a llamar muchísimo la atención lo que son las actividades y juegos ya con retos. Entonces, esto los va a retar porque nosotros vamos a ver cómo el niño, por ejemplo, tiene que repetir esta pseudopalabra o esta palabra inventada que nosotros hacemos, y si la dice, pues le damos un punto y va acumulándolos, y si no la dice, pues lo ponemos a hacer una penitencia. Entonces, por ejemplo, este tipo de palabras podría ser como cataplistomina, y así todas las palabras que nosotros nos podamos inventar que los va a motivar y a divertir muchísimo. Es así como nosotros, pues esta noche hemos compartido con ustedes distintas actividades dependiendo las diferentes etapas en que nuestros chicos puedan estar en este momento, y que a partir del juego y del afecto nosotros podamos estimular y desarrollar el lenguaje de una manera positiva y que va a crear en los niños una estructura y una base de confort, porque estamos trabajando una base previa, ¿verdad? Esta parte de conectarnos y de hacer ese vínculo, y luego de que nosotros hemos establecido este vínculo y hemos compartido y nos hemos divertido con ellos a través de este mundo que ellos tienen de divertirse y de ser creativos, donde nos vamos a olvidar de muchas dificultades que puedan estar pasando a nuestro alrededor, y juntos pues vamos a aprender uno el otro, y de esa manera estimular el lenguaje sin duda va a traer muchos cambios y beneficios en nuestros chicos. Así que de esa manera yo voy concluyendo mi tema del día de hoy, ¿verdad? Porque ya vemos cómo cada una de las etapas los niños tienen diferentes tipos de juegos y nosotros podemos estimularlos a partir de ellos para que sea interesante y atractivo y quieran involucrarse, ¿verdad? Así que para nosotros poder contribuir un poquito más a esta parte de los juegos, si ustedes nos siguieron esta tarde, noche, en todo el transcurso de esta charla, les invito a que dejen su correo, ¿sí? Acompañada de la palabra
clave juego. Y entonces, si tú dejas tu correo con esta clave, ¿verdad? Esta palabra clave de juego, nosotros esta noche te vamos a compartir estos dos materiales que estás viendo en pantalla, que sin duda te van a servir y te van a compartir muchísimas más ideas para que puedas estimular el lenguaje de tus chiquitos en este momento en casa y puedan ellos evolucionar y alcanzar un desarrollo adecuado del lenguaje hacia los 6 años. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta tarde, ¿verdad? Esta charla y poder contribuir en información que pueda ser de beneficio para ustedes. Ahora, así que no olvides dejar tu correo con la palabra clave juego para que podamos enviarte estos dos materiales y de esa manera nosotros podamos aportar más al juego, al afecto que puedas tú involucrar en el estimular el lenguaje de tus chicos. Así que nosotros en este momento vamos a ver si hay alguna consulta o alguna pregunta que yo pueda responder acá. Y si no, pues no voy a revisar los comentarios al finalizar la charla y le voy a dar seguimiento a las preguntas que pudieran haber surgido del desarrollo del tema del día de hoy. Quiero agradecer a los que nos acompañaron y han estado pendientes de cada una de nuestras charlas. Agradezco que hay quienes pues sí ya llevan este hilo de todas las secuencias y están pendientes de la publicidad que compartimos durante la semana. Eso nos motiva a seguir adelante y es por eso que quiero comentarles que la próxima semana pues vamos a tener una invitada especial, la licenciada Clara Luz Paul, que va a estar trabajando con nosotros y desarrollando el tema terapia neurosensorial. Sin duda se escucha un tema súper importante, así que los voy a dejar con esta inquietud y que ustedes ya empiecen a agendar y programar este tiempo para que puedan estar con nosotros el próximo sábado, siempre a la misma hora, y que podamos nosotros aprender más y estimular a nuestros chicos de diferentes maneras para que ellos puedan seguir creciendo y adquiriendo todas estas destrezas. Así que la frase con la que los dejo esta noche es que recordemos que jugar es educar y educar con afecto mucho mejor. Así que esta semana tienen un reto de crear muchas actividades divertidas y compartir y crear vínculos más fuertes con sus chicos. Así que para mí fue un gusto. Me despido. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias por participar.